Bendiciones, bendiciones, qué gozo estar nuevamente en su programa Reflexionando aquí en EDN TV. En este día vamos a estar compartiendo el tema del Espíritu Santo. Soy su hermano Amílcar Ortega y soy presbítero en la Iglesia Episcopal. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y es quien nos ayuda y nos consuela en nuestro diario vivir, es quien nos acompaña y muchas veces nos preguntamos quién es el Espíritu Santo y qué hace en nosotros, cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo. Esas son algunas de las interrogantes que vamos a tratar de descubrir a través de la Sagrada Escritura en este día. En este día que Dios nos ha regalado un día de bendición para cada uno de nosotros. Imagínese que usted compra un automóvil pero no tiene el motor. Imagine que compra un avión pero no tiene el motor. Entonces está ahí todo el fuselaje, pero no tiene el poder para poder caminar, para poder, ¿verdad?, desplazarse hacia ningún lado. Eso es, ¿verdad? Es como cuando usted tiene un teléfono celular, pero no tiene saldo, entonces de nada le sirve. O una computadora, imagínese que usted quiere trabajar, se sienta en la computadora, pero descubre que no está conectado a la electricidad. Entonces, haga lo que haga, usted no va a poder hacer nada. Esa es la analogía que usaremos esta mañana para decir que esos somos los cristianos sin la presencia del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Nosotros los cristianos sin el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, sin su llenura, sin su presencia, somos como ese automóvil que somos el fuselaje pero que no tiene el motor. No tenemos el poder para realizar la obra del Señor en este mundo. Entonces es necesario, es primordial que nosotros los cristianos busquemos la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Verdad? El Espíritu Santo siempre se le ve, ¿verdad?, se le presenta como una paloma blanca, dice, y eso se hace desde que en la Escritura nuestro Señor Jesucristo se bautizó y los cielos se abrieron y el Señor dijo: este es mi Hijo amado en quien me deleito, escúchenlo. Y entonces bajó, dice, el Espíritu Santo en forma de una paloma y se posó sobre nuestro Señor, y de ahí nuestro Señor Jesucristo salió de las aguas, ¿verdad?, del río Jordán a iniciar su ministerio, a predicar, ¿verdad?, las buenas nuevas del reino de Dios, a decirle al pueblo que se arrepintiera, ¿verdad?, que se arrepintiera y se acercara al Señor. Fue hasta que el Espíritu Santo vino a la iglesia que la iglesia también pudo evangelizar y salir de aquel aposento alto donde estaban temerosos, reunidos, llenos de miedo a las autoridades y a los judíos, ¿verdad? Entonces, hasta que el Espíritu Santo vino, entonces ellos fueron capacitados y enviados a evangelizar y a hacer la obra por la cual el Señor los había estado capacitando durante 3 años. Entonces el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios actuando continuamente en el mundo y en su iglesia. En cada uno de nosotros el Espíritu Santo está actuando con poder, con amor. El Espíritu Santo, desde ya en el Antiguo Testamento leemos sobre él, ¿verdad?, y se revela como en el Antiguo Pacto como el dador de vida, aquel que habló por los profetas. Él es el Espíritu Santo quien los guiaba y les daba el mensaje que debían de dar al pueblo, ¿verdad? Aunque en ese entonces en el Antiguo Testamento no estaba tan diferenciada la persona de la Trinidad. Entonces solo se hablaba del Espíritu de Dios. Dice, vino el Espíritu del Señor sobre él. Y en el Antiguo Testamento la palabra que se usa es rúa, ¿verdad? Es sinónimo de aliento, de viento. Dice que Dios sopló el aliento de vida y sobre el hombre, y el hombre entonces tuvo vida. El Espíritu Santo es el dador de la vida, es quien nos da la vida a cada uno de los hijos y las hijas de Dios, a cada uno de nosotros. Entonces así se revela el Antiguo Pacto, ¿verdad?, como el creador, como el que hablaba a través de los profetas, el dador de vida, ese aliento, ese viento que se movía, ¿verdad?, en la iglesia, que se movía en el mundo. En el Nuevo Testamento se nos revela
como el Señor que nos guía en toda verdad, nos capacita para crecer en la semejanza de Cristo. El Espíritu Santo es que nos va moldeando, nos va guiando cuando nosotros nos sometemos a su presencia, ¿verdad? Y abrimos nuestro corazón a Él. El Espíritu Santo nos va moldeando, nos va renovando y transformando desde nuestro interior para que este exterior cada vez se vea mejor, ¿verdad? Con gozo, con alegría, en paz, y podamos tener palabra de bendición para nuestros hermanos y todos aquellos que nos rodean. ¿Cómo nosotros podemos reconocer en una persona la presencia del Espíritu Santo? Claro que sí se puede reconocer en nosotros mismos cuando confesamos a Jesucristo y le reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Ahí es donde se manifiesta la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? Cuando somos atraídos al amor de Dios y estamos en armonía con ese amor de Dios, estamos en armonía con nosotros mismos, tenemos paz, tenemos gozo y disfrutamos de cada momento de nuestro diario vivir, disfrutamos de aquellos que nos rodean, de nuestros seres queridos, disfrutamos de compartir con los demás. Entonces ahí se manifiesta el Espíritu Santo cuando también nosotros estamos en armonía y cuidamos de la creación, ¿verdad? De la creación que Dios nos ha dado para que disfrutemos de ella, para que la cuidemos, la protejamos, pero también nos sirvamos de ella. Ahí está manifestada entonces la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, cuando estamos en armonía con nuestro Señor, con nosotros mismos, con los demás, porque los frutos del Espíritu Santo se contraponen a los frutos de la carne. Entonces, ¿verdad? Son bien diferenciados. En Gálatas nos explica cuáles son los frutos de la carne, cuáles son los frutos del Espíritu Santo que mora en el creyente, en usted y en mí, en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo mora y nos trae paz, nos trae bendición, ¿verdad? Y nos muestra las verdades cuando están de acuerdo a la Sagrada Escritura. El Espíritu Santo nos muestra y nos revela la verdad, esa verdad, ¿verdad? Que se refleja aquí en la palabra del Señor, en la Sagrada Escritura de nuestro Señor. Ahí entonces reconocemos esas verdades. Cuando tenemos el Espíritu Santo, reconocemos que la palabra del Señor es de vida, es de bendición, es la única verdad, no hay otra. Jesús, cuando Pilato le preguntó qué es la verdad, dijo: mi palabra es la verdad. Así que podemos confiar y creer, ¿verdad? Confiar, creer en esa palabra, y que nuestra vida está siendo guiada por esa única verdad, El Espíritu Santo, Dios ya lo había prometido para cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros está llamado a ser lleno del Espíritu Santo. Nadie puede decir: no, yo no puedo tener el Espíritu Santo. Claro que sí, es una promesa de Dios. En Joel, en el libro de Joel, en el capítulo 2, verso 28, Dios hizo la promesa que iba a enviar, dice: derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Los viejos tendrán sueños y los jóvenes tendrán visiones. Qué hermosa bendición, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, vendrá y será derramado en nuestras vidas, en nuestros corazones, y nos va a capacitar para profetizar, para anunciar aquellos mensajes, aquellas cosas que van a suceder. Dios usa a sus pueblos, a sus hijos, para mostrarles y revelarles las cosas antes de que sucedan, con el fin de ¿qué? De que nos preparemos, de que cambiemos, de que nos preparemos para afrontar los acontecimientos que van a suceder. Y Dios siempre envía profetas, Dios envía mensajeros que anuncian a su pueblo lo que va a suceder, para que o se arrepientan o cambien, ¿verdad? Para que transformen sus vidas, para que no venga el mal, el dolor, el luto a sus vidas. Dios siempre está anunciando lo que va a suceder, y es obra del Espíritu Santo que nos muestra
Jesucristo dijo, el Espíritu Santo les revelará, ¿verdad? Y les hablará lo que escuche hablar a mi Padre y a mí. Entonces, el Espíritu Santo hace esa obra en nuestras vidas. Qué bendición entonces tener y contar con ese ayudador, con ese consolador que es el Espíritu Santo. En algunas iglesias se comete, ¿verdad? Yo diría que es un error de ignorar el Espíritu y la obra del Espíritu Santo. Se ignora completamente los carismas, los dones y los talentos del Espíritu Santo. Y hay otras que también son el lado opuesto, que solo viven en los carismas del Espíritu Santo y se olvidan de las obras y de todo lo demás. Entonces yo creo que debemos de tener un balance, pero el Espíritu Santo es tan real en su vida, en mi vida, como lo fue la persona y la obra de Jesucristo en la cruz, como lo fue Dios Padre, creador de todo cuanto existe. Entonces el Espíritu Santo es real en nuestras vidas, porque es una promesa divina y recuerde que lo que Dios promete, Él lo cumple y es Él habitando en nosotros. Así que vamos a continuar desarrollando este tema del Espíritu Santo al retornar de la pausa aquí en Reflexionando en EDN TV.